Muchísimas gracias, estimada doctora Diana Contreras. Quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes y los que nos están pudiendo seguir en esta primera cátedra arbitral en tema de introducción al arbitraje. De igual forma, quiero agradecer bastante a la organización por tenerme en consideración para poder dictar esta clase, con especial mención al doctor Jorge Ruiz, quien también es mi amigo personal. Bien, entonces voy a compartir unas diapositivas para poder iniciar con la exposición. Y como venía comentando, la clase de hoy tiene que ver con pues la introducción al arbitraje, que es básicamente dar a ustedes los primeros alcances en su conocimiento y el inicio de su bagaje jurídico en esta materia arbitral, que seguramente van a desarrollar con mayor profundidad más adelante, como siempre ha trabajado el Círculo de Arbitraje del Estado, que es el CAE. Bien, en consecuencia, pondré el modo presentación. Bien. En principio, quisiera ir en orden. Voy a brindar primero una breve conceptualización sobre lo que es el arbitraje. Luego me voy a detener en los orígenes y regresaremos a profundizar en el concepto del arbitraje porque creo que este orden de exposición es el más idóneo. A rasgos generales, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias de carácter heterocompositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la decisión para resolver un conflicto va a ser competencia de un tercero. Eso es lo que quiere decir un mecanismo heterocompositivo. A manera comparativa, los mecanismos autocompositivos son aquellos en donde la solución nace de las partes, es decir, no hay un tercero que decide de manera definitiva, sino son las mismas partes quienes a través de un acuerdo, de negociaciones y de un documento formal establecen cuál es la solución definitiva al conflicto que han sometido, ¿no? Así pues, el arbitraje tiene esa función de resolver controversias jurídicas, y justamente así lo reconoce el artículo 139, numeral número 1 de nuestra Constitución Política, en la cual se indica que la jurisdicción es única, con excepción del fuero arbitral y militar. Eso quiere decir que en el marco constitucional, el arbitraje es también jurisdicción, lleva esa naturaleza en sí misma. Sin embargo, sobre este punto nos vamos a detener más. Yo quería detenerme en principio sobre esta pregunta, y es algo que cuando uno se introduce al mundo del arbitraje suele sorprender. Uno está acostumbrado por los cursos de introducción al derecho y los primeros conceptos de ciencia jurídica, que la mayoría de disputas en materia jurídica se resuelven en los tribunales de jurisdicción ordinaria, es decir, ante el Poder Judicial. Y cuando uno escucha de arbitraje, lo relaciona directamente con asuntos internacionales y de inversiones, por lo cual suele pensar, digamos, de manera errada, que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias moderno, nada más lejos de la realidad. En realidad, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias bastante más antiguo que la jurisdicción ordinaria. Y esto por una cuestión historiográfica, en realidad. Eh, Recordemos que uno de las diferencias que van a escuchar más adelante es que la jurisdicción es básicamente el poder deber del Estado de solucionar los conflictos jurídicos y las incertidumbres jurídicas en en la nación. Sin embargo, el arbitraje, pese a ser jurisdicción del Perú, no tiene ese origen estatal. Por el contrario, toda la historia nos indica que el arbitraje tiene un origen en la autonomía de la voluntad de las partes, dígase en marcos generales, un origen contractual. No nace del Estado, nace de los mismos civiles. Justamente por esta razón, la manera de solucionar las controversias antes del Estado eran necesariamente a través de mecanismos de solución de controversias que no requerían de la existencia de un Estado. Si ustedes recordarán sus clases de Derecho Constitucional y Teoría General del Estado, entenderán que que las sociedades prepolíticas eran principalmente cuatro, que era la horda, siendo esta la más primitiva, el clan, la tribu y la confederación tribal.
son maneras de organización social que no necesariamente tenían un contenido político. El concepto de la jurisdicción ordinaria está ligado a la existencia de un Estado. Y evidentemente, en estas situaciones de agrupaciones organizadas de hombres, como la orden, el clan, la tribu o las castas, no existía un Estado propiamente dicho, porque lo que existía era una automatización del poder, es decir, había muchas tribus, muchos clanes y no estaban ordenados como un Estado, por lo que no había ese concepto de jurisdicción. Entonces, ¿cómo solucionaban sus problemas o las controversias este tipo de sociedades, que al fin y al cabo son sociedades gregarias? Recordemos que el hombre, por naturaleza, es un ser gregario y eminentemente social, así lo calificaba Aristóteles, por lo cual era evidente que su vida se sometía a otros intereses en convivencia, por lo cual era inevitable que existan conflictos, es decir, una contraposición de intereses. Por lo tanto, para poder generar que las sociedades crezcan, que se mantenga la paz en la convivencia, era necesario que estos conflictos sean resueltos de manera definitiva. ¿Y cómo se hacía antes? Al no existir el concepto jurisdicción, porque no existía un Estado, se resolvía a través de arbitrajes. Claro, no era un arbitraje con las figuras que hoy conocemos, tan adecuadas a la tutela de los derechos, a las garantías procesales y con los mecanismos que hoy existen, ¿no? Incluso con los mecanismos probatorios o mecanismos en conflicto de intereses de la designación de árbitros. Sin embargo, el concepto primigenio de esta forma de solucionar controversias en la antigüedad era, pues, evidentemente, un arbitraje. ¿Y cómo es que se hacían? Recordemos que en un arbitraje quien decide la controversia es un tercero elegido por las partes. Y evidentemente en las sociedades antiguas, la persona que resolvía los conflictos tenía distintas características. Podría ser el más sabio, el más fuerte, la persona de mayor longevidad y incluso en algunas sociedades la persona que estaba más cerca de Dios. Es decir, el hijo de Dios o el representante de Dios en la tierra, en aquellas sociedades que tenían una cosmología bastante más instaurada. En la Biblia, dentro del Pentateuco, exactamente en el Éxodo, podemos encontrar, si mal no recuerdo, por lo menos más de dos menciones a la forma de solución de conflictos en sociedad. Recordemos que es en esta parte de la Biblia en donde se narra la conformación de la sociedad actual y se escribe lo siguiente en Éxodo. Moisés elige entre los hombres algunos que sean valiosos para encargarse de resolver los asuntos o problemas del pueblo. El mismo dilema lo podemos leer en la República de Platón, cuando se debate qué es lo justo y qué es la bondad. ¿Quiénes son aquellos que tienen la capacidad de decidir la justicia? Se decía en la sociedad griega que eran justamente aquellos que sean más virtuosos o los más justos. Y claro, a través de Platón, a través de Sócrates, se cuestiona qué es lo justo, cómo alcanzar los criterios de justicia, etcétera, pero ese es un tema aparte. El punto es que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias más antiguo que la jurisdicción ordinaria, porque su existencia no se sujeta a un Estado, sino simplemente a la voluntad de las partes que primaba en otra organización social de carácter prepolítico, como los que ya he mencionado. Ejemplo de ello, Éxodo capítulo 18, versículo del 21 al 22. Teniendo este margen histórico del proceso, podemos entender que siendo así, es importante y es sumamente relevante que un mecanismo de solución de controversias tan antiguo prime hasta la actualidad. Dentro de todo, era una forma de solucionar conflictos pacífica, porque recordemos que si ustedes consultan la parte histórica del proceso que explica el doctor Monroy Galvez en su libro Teoría General del Proceso, se podrán dar cuenta que este tipo de medios de solución de controversias como el arbitraje, y de hecho él lo menciona expresamente,
llegaron a sustituir a la acción directa, que era justamente la solución de controversias individualizada por mano propia y a través de la fuerza, que es justamente lo que se quiso evitar con los mecanismos de solución de controversias. Dejando de lado un poco el aspecto histórico, vayamos a los asuntos de fondo. La primera respuesta que tenemos que tener en la cabeza para poder introducirnos al tema del arbitraje es respondernos a la pregunta de ¿qué es el arbitraje? ¿Cuál es el concepto de arbitraje? Existen diversas teorías, tres son las principales y son las que podremos exponer en esta sesión. Y cada uno de ustedes tiene la libertad completa de poder formar un concepto propio o poder formar sus propios ideales sobre este asunto. En principio, es un mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Por qué es alternativo? Porque la jurisdicción ordinaria es la regla y la excepción es el fuero militar y el fuero arbitral. Por eso es que tanto el fuero arbitral y militar son alternativos. ¿Alternativos a qué? A la jurisdicción ordinaria. Y de solución de controversias porque buscan solucionar conflictos de carácter jurídico, es decir, que tengan relevancia jurídica. Como lo venía comentando, es de carácter heterocompositivo, que el concepto contrario a heterocompositivo es autocompositivo y básicamente quiere decir que la decisión o la solución de la controversia nace a partir de un tercero que funciona como el director del conflicto, el director de la solución del conflicto. Y además tiene un carácter contractual, porque como lo expliqué anteriormente, su nacimiento no nace del Estado, sino de la propia interrelación de las personas. En específico, ¿y por qué es que se pone contractual? El arbitraje tiene una naturaleza o nace a partir del comercio, nace del ámbito comercial, en el cual las personas necesitaban que se resuelvan asuntos de este tipo con la intención de poder tener una solución efectiva y sobre todo que tenga un conocimiento técnico. Eh, Digámoslo así, en la antigua Roma, si es que había un conflicto sobre comercialización de heno, tal vez, el comerciante más especializado que más conoce de heno era el que resolvía la controversia. Y justamente estos son los orígenes del arbitraje, ¿no? Y actualmente, en materia internacional, uno de los campos más grandes es el tema comercial. E incluso en el país, dentro de todo, el, si bien es cierto, no es puramente una relación con comercial, el arbitraje en contrataciones del Estado tiene un nivel de eminentemente contractual. Y se dice que es contractual también la naturaleza del arbitraje porque pues se fundamenta en el acuerdo de dos partes o de dos privados. Por eso es que algunos le llaman el juicio privado, ¿no? Que no es el término técnico más adecuado, pero es ilustrativo para efectos pedagógicos. Recopilando todos estos. Básicamente, la definición de arbitraje es que se trata de un mecanismo alternativo de solución de conflictos de carácter heterocompositivo a través del cual las partes de una relación jurídica deciden sustraerse de la jurisdicción ordinaria para someter las controversias actuales o futuras que puedan derivarse entre ellas a través de la jurisdicción arbitral. Hay que diseccionar algunos aspectos de esta definición que no hemos tocado en las características anteriores. Tenemos claro que se trata de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Sabemos que es un Marx y aquí viene una frase muy importante, a través del cual las partes de una relación jurídica deciden sustraerse de la jurisdicción ordinaria. Es importante esta frase porque en realidad cuando uno acuerda solucionar sus controversias a raíz de un arbitraje, no hay forma, salvo acuerdo de las partes, porque recuerden que prima el tema contractual, prima el acuerdo de las partes, de regresar a la jurisdicción ordinaria. Cuando dos suscribientes de un contrato de carácter comercial deciden
que sus controversias se van a dilucidar en un arbitraje, ninguna de las partes puede iniciar un proceso en la jurisdicción ordinaria, porque automáticamente la otra parte invocará una excepción de convenio arbitral y el juez deberá declararse incompetente para conocer esa controversia. E incluso el juez de oficio, al advertir la existencia de un convenio arbitral, deberá declararse incompetente y indicar a las partes a que resuelvan sus controversias como lo han acordado en el contrato a través del fuero arbitral. Indefectiblemente va a pasar eso. Eso quiere decir que el arbitraje tiene un efecto excluyente y exclusivo. Excluyente porque excluye totalmente la participación del Poder Judicial, con salvedades que vamos a ver más adelante, en la solución de la controversia de fondo. Y exclusivo porque únicamente las partes deberán solucionar sus controversias en el fuero arbitral. Seguidamente se dice que este acuerdo es para someter las controversias actuales o futuras que puedan derivarse entre ellos. Dentro del espectro del campo arbitral hay una frase que indica que la cláusula de arbitraje, que es el convenio de arbitraje que lo vamos a ver más adelante, suele ser conocida como la cláusula de medianoche. Es decir, es una de las últimas cláusulas de un contrato que las partes revisan, porque evidentemente, pues, principalmente implica resolver, pues, los aspectos comerciales, plazo, costo del contrato, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la etapa de solución de controversias es un asunto que para las partes es final, ¿no? Y justamente es importante porque cuando se refiere a controversias futuras es lo más adecuado porque el contrato al ser elaborado o la relación contractual al nacer no tiene una naturaleza de adversidad, no es adversarial. Las partes se encuentran en la mejor etapa de la negociación, ambas quieren cumplir al 100% sus obligaciones y se encuentran predispuestas para ello. En consecuencia, no tiene ningún sentido que se nieguen a suscribir un convenio arbitral. Por esto que este es el mejor momento para suscribirlo. El problema es cuando las controversias son actuales. Cuando las controversias son actuales, normalmente la confianza contractual y la buena fe contractual se ha resquebrajado. Por lo tanto, la parte que propone un arbitraje siempre podría ser vista por la otra parte como un mecanismo de aprovechamiento, es decir, no, mi contraparte quiere un arbitraje porque le beneficia, entonces yo no voy a ir a un arbitraje e inicio mi proceso ordinario. Como no hay convenio arbitral, debe seguirse en el Poder Judicial. Por eso es que en cuanto a controversias actuales, sigue siendo un asunto de acuerdo de las partes y es un escenario un poco más complejo para poder iniciar un arbitraje. Y la parte final de la definición es pues a través de la jurisdicción arbitral, que ya hemos explicado por qué es que se le denomina jurisdicción arbitral y dónde está la base legal para ello. Algunos conceptos que están en la esencia del concepto de arbitraje. Ya sabemos que es un Marx. Y cuando hablamos del tema heterocompositivo, hasta el momento hemos conversado que se trata de que la decisión la va a tomar un tercero. Pero la pregunta es, ¿puede ser cualquier tercero? En términos generales de la Ley General de Arbitraje, sí, pero ese tercero tiene que cumplir ciertas reglas, ¿no? Lo primero es mantener una independencia y una imparcialidad. El árbitro es la persona que ejerce la jurisdicción en el arbitraje, es decir, es la suerte comparativa del juez. El árbitro tiene en su poder emitir un pronunciamiento final sobre la controversia. Por esto es que sus características deben basarse en dos principios fundamentales, la independencia y la imparcialidad. La independencia está vinculada a un asunto objetivo, es decir, que el tribunal sea o el árbitro sea totalmente independiente de cualquiera de las dos partes, no tenga una relación económica, laboral, jurídica, etcétera. O sea, que no tenga ninguna jerarquía o algún aspecto de dependencia económica o de intereses respecto de una de las dos partes. Eso quiere decir que yo,
como trabajador de una empresa, no podría ser árbitro en el cual mi jefe está o representa una de las partes. Eso no es independencia. E imparcialidad en cuanto a que es un aspecto subjetivo que quiere decir que el árbitro no tiene que tener una predisposición sobre alguna de las partes o sobre alguna de las posturas de las partes. Ninguna animadversión, ninguna amistad, vínculo de familiaridad o cualquier otro tema que afecte esa imparcialidad. Por eso es que se dice que el árbitro tiene que ser un tercero ajeno a la controversia y por extensión ajeno también a las partes. Adicionalmente a ello, tiene que estar facultado para resolver las controversias en virtud del convenio arbitral. Vamos a detenernos más adelante sobre el convenio arbitral, pero básicamente el convenio arbitral es el elemento del cual nacen todos o donde nace todo el arbitraje. Y en el convenio arbitral, el árbitro debe haber sido facultado para resolver esas controversias. ¿Cómo qué cosas podríamos definir si es que el árbitro ha sido facultado o no? Dos ideas. Primero, el número de árbitros que conforma un tribunal arbitral. Si estoy en un arbitraje con un solo árbitro y mi convenio arbitral decía tres árbitros y la otra parte ha hecho saber esa, esa, ese vicio, en consecuencia, si bien es cierto, el árbitro ha sido constituido, no estaría plenamente facultado por el convenio arbitral porque lo estaría transgrediendo. Y por otra parte, si es que las partes han establecido algunos criterios de especialidad o de características especiales que tiene que tener el árbitro para poder ejercer en este tribunal o en esta controversia. Si es que, por ejemplo, si han elegido a un árbitro con especialidad, no sé, en contratos de construcción, y quien está ejerciendo de árbitro no tiene esa especialidad, en consecuencia no está cumpliendo con los requisitos del convenio arbitral, por lo cual no es un árbitro debidamente facultado. Y finalmente, los árbitros resuelven las controversias a través de un laudo arbitral. El laudo arbitral básicamente es el acto procesal que representa el objetivo del proceso. El proceso tiene dos objetivos principales según la teoría general del proceso. El primero es resolver una controversia y el segundo es obtener una decisión final. Resolver la controversia puede manifestarse de distintas formas y el documento que contiene ello es en la jurisdicción ordinaria una sentencia y en el arbitraje un laudo arbitral que tiene calidad de cosa juzgada. Ahora sí, uno de los conceptos más importantes en materia de arbitraje es justamente el convenio arbitral. Este no es un concepto eh, tan complejo, pero sí es un concepto sumamente importante que requiere además de una profundidad. Sin embargo, al tratarse de una sesión introductoria, voy a tratar de ser lo más específico posible. El convenio arbitral básicamente es el acuerdo al que llegan las partes para someter sus controversias a un arbitraje. Según la ley de arbitraje, este debe constar por escrito. Y la ley de arbitraje van a encontrarlo en el artículo pertinente que tiene una definición de escrituralidad bastante amplia. Para la ley de arbitraje, escrito puede ser dentro de un contrato, puede ser en un documento aparte del contrato, puede ser a través de un video, de una servilleta, cualquier otro medio que pueda constar o que pueda verificar su existencia posterior. Ese es el concepto de escrito que utiliza la Ley General de Arbitraje. En buena cuenta, el pacto arbitral o convenio arbitral tiene dos partes. Una especie de núcleo duro y una corteza. El núcleo duro del convenio arbitral solamente se compone por la voluntad pura de las partes de someterse a arbitraje. Hay otros aspectos que deben ser pactados o deberían ser pactados en un convenio arbitral, pero la gran mayoría de ellos tienen una solución ante la ley. La ley, van a verificarlo, contempla varios supuestos en los cuales señala, si las partes no han acordado tal, se entiende que es X. Si las partes no han acordado Y o Q, se entiende que es Q. Entonces, hay muchas fórmulas. Lo que no se puede suplir a través de la ley es la voluntad de las partes de ir a un arbitraje. Por eso es que el convenio arbitral debe contener como mínimo por escrito la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Por eso es que ese es el núcleo duro. Si es que se prueba que no existe esa voluntad, no puede existir arbitraje.
Y la corteza está compuesta por otros elementos secundarios que son aspectos procedimentales a cumplir en el arbitraje. Por ejemplo, ¿qué tipo de arbitraje vamos a seguir? ¿Un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional? Si es que es un arbitraje institucional, ¿en qué institución arbitral? Otro tema, el número de árbitros. Quiero que el tribunal esté conformado por un árbitro, por tres árbitros, o algunas otras cuestiones como características de los árbitros, etcétera. En materia de contrataciones del Estado, a diferencia de, bueno, no diferencia, sino en materia de contrataciones del Estado existen reglas específicas para suplir estos acuerdos en materia del convenio arbitral. A este ejemplo que les he puesto en pantalla se le conoce como cláusula tipo. Las bases estandarizadas que publica el OCE a través de sus directivas contienen proformas de contrato que incluyen esta cláusula arbitral tal cual la he colocado ahí. Si ustedes la leen con detenimiento, este convenio arbitral no ofrece mayores detalles respecto a las características del arbitraje. El segundo párrafo es el más relevante. Dice, cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Luego, no hay ningún otro aspecto procedimental. ¿Cómo es que los árbitros interpretamos esta cláusula de solución de controversias? Lo primero es que no te dice qué tipo de arbitraje, no te dice si es ad hoc o es institucional. Sin embargo, el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones ha señalado que cuando el convenio no indica cuál es el tipo de arbitraje, se entiende que este es institucional y que además puede ser iniciado en cualquier institución arbitral del país. Por lo tanto, sin que este convenio arbitral nos lo diga, sabemos que por aplicación supletoria de la ley se trata de un arbitraje de carácter institucional y puede ser iniciado en cualquier institución del país. Otro ejemplo, número de árbitros. Este convenio no me dice cuántos árbitros van a solucionar el tema. Por lo que, eh, si mal no recuerdo, es el artículo 240 o 241 de la norma, se debe entender que a falta de indicación del número de árbitros en materia de contrataciones del Estado, la controversia será resuelta por árbitro único. Estas soluciones están plasmadas en la ley. En la ley de arbitraje funciona de manera distinta, porque la ley de reglamento de contrataciones es solamente en los arbitrajes en contrataciones del Estado. Es una norma especial, pero la norma general, que es la ley de arbitraje, sí te señala lo contrario, ¿no? Cuando no se indica el número de árbitros son tres, en la ley de contrataciones es uno, y cuando no se indica el tipo de arbitraje es ad hoc, cuando en la ley de contrataciones es institucional. Son diferencias que ya lo van a ver seguro más adelante. Principios del arbitraje o principios que rigen el arbitraje. Principio de buena fe, principio de separabilidad, competence, inexistencia de previsión legal, práctica arbitral e igualdad. La buena fe es un principio de carácter holístico que abarca todo el derecho en realidad, que básicamente consiste en actuar siempre de manera fidedigna a cómo se actuaría correctamente en la ejecución de un contrato, de cualquier acto jurídico, cualquier pacto. Es decir, siempre hay que actuar de manera leal, cumpliendo las especificaciones del contrato, respetando las garantías procesales, etcétera. La inexistencia y prohibición legal es que no existe una regulación específica en cuanto a las reglas del arbitraje, solamente la ley de arbitraje, y existe una libertad de regulación por parte de los centros de arbitraje. A esto refiere también la práctica arbitral. El principio de igualdad también es un principio básico y un derecho constitucional que todos deben ser tratados de la misma manera. Los dos principios técnicos que seguro eh, que son unos de los más importantes son el principio de separabilidad y el principio competence-competence. El principio de separabilidad básicamente quiere decir que el convenio arbitral es un acuerdo totalmente independiente del documento que lo contiene. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi convenio arbitral es para poder arbitrar las controversias de un contrato de construcción, así el contrato de construcción esté en discusión sobre su nulidad,
esa discusión deberá ser arbitrada, porque el razonamiento inicial sería, oye, pero el convenio arbitral, al estar incluido dentro de un contrato, es una cláusula, por lo que debería ser accesorio, y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ok, en materia de arbitraje no es así, porque el convenio arbitral es un aspecto tan importante que tiene naturaleza jurisdiccional, por lo cual esto implica que pues se puede tratar al convenio arbitral como un asunto totalmente independiente, por lo cual incluso cuando se encuentra en duda la validez del contrato principal, no es esta suerte de cuestionamiento no invade o no alcanza al convenio arbitral. Eso es el principio de separabilidad. Y en realidad es bastante bueno porque permite proteger al convenio arbitral y permite que las partes, que se respete el acuerdo de las partes inicial de discutir sus controversias en un arbitraje por los distintos beneficios que este conlleva, evidentemente. Lo siguiente es el principio competence-competence. El principio competence-competence quiere decir, a su español, porque está en alemán en ese nombre, es el principio de la competencia para decidir la competencia o la competencia por la competencia. En buena cuenta, se quiere decir que el tribunal arbitral o los árbitros son competentes para decidir sobre su propia competencia. Ellos pueden decidir si es que el caso que van a arbitrar está dentro de su competencia o no. La competencia, como tienen entendidos, es la facultad que tiene legal, que tiene un juzgador para poder conocer un caso en concreto. Existen distintos criterios de competencia en la jurisdicción ordinaria, como por ejemplo materia, cuantía, jerarquía, etcétera. En cambio, en el arbitraje, al no ser un mecanismo de solución de controversias institucionalizado, existe pues este principio que permite que cada árbitro pueda decidir si es que es competente para conocer ese caso o no. Incluso las excepciones de incompetencia son conocidas por los propios árbitros. Hay una diferencia importante dentro del arbitraje y son los tipos de arbitraje, que son dos principalmente, el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El criterio o la premisa para entender la diferencia y saber cuál tipo de arbitraje es cuál es entender quién es el encargado de organizar y administrar el arbitraje. Para ponerlo en un parangón que sea pedagógico, cuando acuden al Poder Judicial a resolver una controversia, tienen una institución a la cual mirar, por así decirlo. Es decir, saben que la Corte de Justicia queda en la urbanización Covicorti, saben que ahí trabajan ciertos secretarios arbitrales, hay tantos despachos, están los juzgadores, etcétera. Saben que las reglas que se van a aplicar son las del Código Procesal Civil. Bueno, en un arbitraje, ¿cómo determino eso, no? Por eso existen dos tipos. Y la forma de diferenciarlos es por decidir quién administra esos procesos, quién ve la parte logística, la tramitación, quién designa los árbitros, quién recibe los pagos, quién establece las reglas, todo eso. En el arbitraje ad hoc, recordemos que ad hoc es un latinismo o una locución latina que tiene como significado para el caso concreto. El arbitraje ad hoc, en consecuencia, son los arbitrajes que se crean para resolver ese caso y luego desaparecen. Básicamente eso quiere decir. En consecuencia, si el arbitraje se crea o el tribunal se crea para administrar solo ese caso, ¿quién es el encargado de organizarlo y administrarlo? Evidentemente, los árbitros en colaboración con las partes, porque solo se crea para ese caso. Por otro lado, el arbitraje institucional, por su propio nombre, quien se encarga de organizar y administrar el proceso es pues una institución arbitral, es decir, una organización debidamente ordenada, con reglamentos internos, con personal, una institución perenne o por lo menos de más duración, es decir, ese arbitraje finaliza y no quiere decir que la institución o la empresa va a desaparecer, al contrario, sigue administrando otros casos, ¿no? Y
En realidad, ninguno de solución de controversia es bueno o malo. Cada uno ofrece sus propias características y las partes son las que decidirán cuál es el que quieren utilizar para la solución de sus controversias. Evidentemente, ambos tienen diferencias. Vamos a mencionar solo tres, pero la primera es que en el arbitraje ad hoc no existen reglas previas que puedas tener al 100% o que puedas conocer. En el arbitraje ad hoc, los árbitros son los que se encargan de determinar cuánto va a ser el plazo para presentar la demanda, cuándo se interponen las excepciones, cuántas audiencias pueden haber. No hay un reglamento. Si bien existe la ley de arbitraje, esta solamente es de carácter supletorio. Si el tribunal tiene a bien establecer reglas distintas, el tribunal lo hará. En cambio, en el arbitraje institucional uno puede tener una idea primigenia porque tiene publicados los reglamentos procesales de las instituciones arbitrales, por lo que puede consultarlos previamente. Eso quiere decir que yo puedo saber cuál es el procedimiento para presentar la solicitud, a qué correo lo tengo que enviar, cuánto es la tasa de pago por inicio, en cuánto tiempo me van a constituir el tribunal, luego cuánto tiempo tengo para demanda. Puedo por lo menos sacar un estimado de cuánto tiempo va a demorar. Lo mismo ocurre con los costos. En el arbitraje ad hoc no hay una regla o un criterio para establecer los costos de un arbitraje. El tribunal puede cobrar lo que estime conveniente. Tampoco existe una suerte de tabla estandarizada a nivel nacional que te permita identificar cuáles son los costos aproximados de un caso. Eso no existe en el arbitraje ad hoc. En cambio, en el arbitraje institucional, la mayoría de instituciones arbitrales publican sus tasas sus tablas de pagos que establecen ciertos rangos que permiten hacer los pagos correspondientes. Por eso es que se dice que en el arbitraje ad hoc existe cierta incertidumbre sobre las reglas y los precios aplicables, lo que no pasa en el arbitraje institucional. En cuanto a la organización, como pueden ver, el arbitraje ad hoc es organizado y administrado por las partes y árbitros y el arbitraje institucional por las instituciones arbitrales que correspondan. De igual forma, la fijación de reglas es decisión de los árbitros. En el arbitraje ad hoc y en el arbitraje institucional puede ser discutido también por las partes a raíz del reglamento arbitral, ¿no? A manera de práctica, o bueno, de un dato práctico me refiero, voy a mostrarles algunas políticas para asegurar la integridad en los procedimientos arbitrales institucionales en materia de contrataciones del Estado. Como ustedes conocen, se puede arbitrar en distintas materias a nivel nacional. Principalmente he mencionado la materia comercial, privada, pero en realidad el grueso de los arbitrajes o la gran cantidad de arbitrajes que existen en el Perú son por contrataciones del Estado. Y esto en base a algo muy sencillo. La ley de contrataciones del Estado indica que todas las controversias derivadas de esta materia tienen que ser solucionadas a través de arbitraje. Y bueno, sí, para hacerse una idea de la cantidad de arbitrajes que hay, eso quiere decir que cada institución pública y que todos los contratos bajo la ley de contrataciones de cada institución pública tienen que resolverse a través de arbitraje. Es decir, todos aquellos contratos mayores a 8 ITs, que no son pocos. Y esta ley y el arbitraje en contratación pública viene desde hace años. Entonces, el arbitraje en contratación pública adquiere una mayor relevancia eh, para la redundancia, en materia pública, porque las cuestiones que se discuten eh, no son de un interés particular. El ejemplo más claro lo podemos ver en cuestiones de servicios y obras. Si es que un arbitraje dura en exceso, lo que está generando cuando la controversia es la construcción de un colegio es que niños de una localidad no tengan dónde estudiar. Si es que hablamos de una obra de alcantarillado, una comunidad no puede recibir agua potable, no tiene un sistema adecuado. Incluso muchas de ellas se encuentran con las pistas rotas porque tiene que abrirse el suelo para poder encontrar la línea de desagüe. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la construcción de hospitales, entre otras cosas. En consecuencia, el arbitraje en contrataciones es abundante en el Perú, pero al mismo tiempo tiene un aspecto
mm, público muy relevante, un aspecto social. Para esto es muy necesario que exista una transparencia y una integridad por parte de todos los actores en el arbitraje en contratación pública. El Estado, hasta antes de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que contiene ciertos cambios, ha implementado distintos mecanismos para poder mejorar esta integridad y esta publicidad, ¿no?, en el arbitraje. Les voy a mencionar 5 ejemplos de ello. El primero es el Registro Nacional de Árbitros, el famoso RNAOC, que básicamente es un listado de árbitros acreditados por el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, que es el órgano especializado, técnico especializado en materia de contrataciones, y tiene por finalidad certificar a aquellos profesionales que pueden participar e integrar tribunales arbitrales a los que se conozcan controversias en contrataciones del Estado. Los criterios que utiliza el OCE tienen ese fin porque existe una evaluación de carácter curricular en donde tienes que acreditar conocimientos, especializaciones en 3 áreas: arbitraje, contrataciones del Estado y derecho administrativo. Con la antigua regulación eran 120 horas certificadas por una universidad del país acreditada ante SUNEDU. Adicionalmente a ello, hay que acreditar 5 años de experiencia en cada una de las áreas: 5 años en contrataciones del Estado, 5 años en derecho administrativo y 5 años en arbitraje, lo cual permitía al Estado tener un staff de profesionales que se encuentren debidamente capacitados y que tengan práctica en las áreas para poder entender las controversias en contrataciones, porque es un área especializada. El reglamento de la ley de contrataciones tiene más de 200 artículos y la ley de contrataciones tiene cerca de 70. Y los artículos no son de 1 o 2 párrafos, son bastante amplios. Adicionalmente a ello, debemos agregar las normas técnicas en materia de infraestructura pública, inclusive directivas de OCE, distintas opiniones, etcétera. Es un área del derecho administrativo que requiere bastante especialización. Por eso incluso el examen para pertenecer al RNA-OCE no solamente es curricular, sino que también requiere de una evaluación de conocimientos que elabore el OCE en las 3 áreas: arbitraje, derecho administrativo y contrataciones del Estado, y actualmente también una práctica de casos para probar las destrezas legales de aquellos que quieren integrar este RNA. Y finalmente, una entrevista psicológica. Esto es, esto es uno de los mejores mecanismos que ha implementado el Estado para poder eh, seleccionar a aquellos profesionales que son partícipes de la solución de controversias. Lo siguiente es la publicidad de los arbitrajes y de los laudos. Los arbitrajes en sí mismos se rigen por un principio de confidencialidad, es decir, que las actuaciones son solo de conocimiento exclusivo de las partes. Sin embargo, en consecuencia de generar transparencia y que los administrados puedan tener conocimiento del estado de las inversiones, se obliga a las entidades públicas a registrarlos el inicio de los arbitrajes desde el acta de instalación en la plataforma de ejecución contractual del SEACE, es decir, ubicar el contrato, y hay una pestaña que es el ítem número 5 que indica el registro de solución de controversias, en donde se registran conciliaciones, arbitrajes y JRD. Y definitivamente, pues el único documento que sí es público en materia de arbitrajes es el laudo, porque es la decisión final que pone fin a la controversia. Y es público tanto porque está en el RNA-OCE del árbitro que lo emitió y también en el módulo de ejecución contractual del SEACE. Lo siguiente es el RENACE, que es el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje administrado por el MINJUS, que básicamente es una relación de árbitros y centros de arbitraje no constitutiva, más que todo declarativa, pero que sirve como una due diligence eh, que tiene como finalidad que las tener conocimiento casos. Lo siguiente es el proceso de confirmación de árbitros, que no fue implementado por el Estado, sino por la Cámara de Comercio de Lima, que tenía como finalidad permitir abrir el mercado arbitral y que las partes puedan elegir árbitros de su confianza. El proceso de confirmación básicamente quiere decir que la CCL tiene el derecho reservado
a permitir que árbitros que no forman parte de su nómina puedan arbitrar en dicha institución. Y finalmente, la presentación de la declaración jurada de intereses de los árbitros, que hasta el año 2020 era competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros y pasó a competencia de la Contraloría General de la República con la finalidad de poder controlar los intereses de aquellos encargados de resolver las controversias en materia de contrataciones del Estado. Si bien es cierto, es un sistema que ha recibido muchas críticas por ser un poco burocrático, en realidad es una forma de permitir eh, que las partes tengan conocimiento también de los intereses de los árbitros que van a solucionar sus controversias, por lo que independientemente de su complejidad burocrática, creo que igual sigue siendo una importante herramienta de transparencia e integridad en el arbitraje en contrataciones del Estado. Y bien, espero que esta sesión de introducción haya sido de mucha utilidad para ustedes y que haya enriquecido sus conocimientos para continuar con esta cátedra arbitral. Muchísimas gracias, estimada Diana, y quedo atento a cualquier consulta. Muchísimas gracias, estimado doctor Álvarez. Bueno, le indicamos que de todas maneras tenemos una pregunta en el chat. Me permito trasladársela entonces. Claro. Nos indican, eso es cuando se habla de jurisdicción respecto a la Cámara de Comercio de Lima. Respecto, a ver, veo la pregunta en el chat y dice, ¿eso cuando se habla de jurisdicción respecto a la Cámara de Comercio de Lima? Entiendo, bueno, acá hay que diferenciar conceptos. La jurisdicción no radica, como lo venía explicando, en las instituciones arbitrales. La Cámara de Comercio de Lima, su papel de juego, por así decirlo, en un proceso arbitral, es la de administrar el arbitraje, es decir, es una institución arbitral, por lo que su función no es decidir el fondo de la controversia, sino se encarga de establecer las reglas, brindar el soporte logístico, secretarios arbitrales, una sede física. La jurisdicción eh, re- la jurisdicción radica en quien decide la controversia, en el juzgador. Quien ejerce la jurisdicción es el árbitro, quien, si bien es cierto, arbitra en el marco de las reglas de la Cámara de Comercio de Lima, la jurisdicción le compete al árbitro y no al centro de arbitraje. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. La estructura orgánica del Poder Judicial no ejerce jurisdicción, brinda un soporte logístico para poder administrar justicia, pero quien ejerce ese poder deber del Estado llamado jurisdicción es el juez de cualquier instancia, pero el juez es quien ejerce la jurisdicción, digamos, de manera personificada, ¿no? El Poder Judicial, en cuanto a su estructura orgánica y las instituciones arbitrales, son mecanismos que facilitan la organización del arbitraje, mas no ejercen la jurisdicción. No sé si eso pudo responder a la pregunta. Entendemos. Muchísimas gracias, estimado doctor. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok, bueno, envían otra pregunta en la que indica, ¿no? Bueno, respecto al final, una controversia con el laudo arbitral, ¿le parece que que si no está conforme se puede acudir a la vía judicial, estimado doctor? Esta pregunta tiene dos respuestas, que es sí y no. Van a verlo con mayor profundidad más adelante, pero se puede, si uno no está conforme con la decisión, puede no estar conforme por dos motivos, y por eso te digo sí y no. Si no está conforme con la tramitación del proceso, es decir, que existe alguna vulneración a las garantías procesales que debe tener el arbitraje en tanto jurisdicción, sí se puede acudir a la vía judicial a través de un proceso de anulación del laudo arbitral. Sin embargo, este proceso requiere del cumplimiento de ciertos requisitos y la configuración de causales específicas que están en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje, pero en realidad los cuestionamientos que pueden ser revisados en anulación del laudo, que si es un proceso judicial, únicamente responden a la forma y la tramitación del arbitraje. La decisión de fondo que establece el tribunal, es decir, la ratio de Chigendi, el razonamiento y los argumentos que sostienen su decisión, no son revisables en ninguna instancia, ni siquiera en el amparo en el amparo constitucional.
lo que quiere decir que la materia de fondo que ha decidido el árbitro es definitiva, es inapelable y adicional es obligatoria. Por lo tanto, no se puede revisar el fondo o el razonamiento del tribunal a través de un proceso de anulación del laudo. Correcto, estimado doctor. Le traslado la última pregunta que vemos en el chat, que es la siguiente. Bueno, dice, si en el convenio arbitral no se estableció qué requisitos debían cumplir los árbitros o el árbitro único, ¿pueden las partes, vía ampliación del deber de revelación, exigir al árbitro único o a los árbitros que tenga experiencia en arbitraje en obras por impuesto? Esta pregunta se vincula con una figura que es la modificación del convenio arbitral. En principio, si las partes no han exigido que los árbitros deben tener alguna condición específica, durante el arbitraje, una parte de manera unilateral no podría modificar esas condiciones, dado cuenta que, eh, dado cuenta que el- estas características deben ser establecidas necesariamente a través del convenio arbitral. Por lo tanto, si es que debería existir alguna modificación durante el arbitraje, debería ser a través de una especie de procedimiento de remoción. Sin embargo, este es una figura jurídica distinta. En concreto, durante el arbitraje no se puede modificar las características de los árbitros.